van cambiando las circunstancias externas para los que nos miran desde otros lugares. Por primera vez Santiago está prácticamente todo en cuarentena, entonces hay ya sobre 8 millones de personas en Chile en cuarentena, y eso va cambiando las situaciones, por supuesto, porque hay que hacer lo que hay que hacer. Así que hoy día es algo también diferente a la semana anterior y diferente a las 2 semanas pasadas que hemos tenido, en que verdaderamente hoy día todos, se supone que a esta hora debieran estar en sus casas, porque a menos que tengan un permiso especial no deberían andar circulando. Así que estamos en eso, pero bueno, sabemos que quiero recalcar desde el principio que los hijos de Dios recibimos la protección de Dios. Eso ya no es un tema. Estamos ahí nosotros seguros por lo que Dios en nuestro medio hace, pero eso no quiere decir que dejemos de hacer lo que tengamos que hacer. Entonces, déjenme que estoy mandando un mensajito aquí mientras tanto. Nada que no se pueda solucionar en un segundo. Entonces, la cosa es que estamos protegidos por el Señor. Estamos nosotros en este momento seguros en las manos del Señor. No hay ninguna duda de eso. Pero eso obviamente no nos debe a nosotros como dejar inmovilizados, únicamente quedarnos en nuestros hogares y de ahí no salir, sino que tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que seguir haciendo. Así que antes de compartir lo que tenemos que compartir hoy día, vamos a orar al Señor y le vamos a pedir una vez más al Espíritu Santo que nos guíe. Muy bienvenidos todos de nuevo, todos los hermanos y hermanas que están viendo de muchos lugares. Verdaderamente es una bendición poder escuchar y poder saber que están conectados, ya sea en este momento en directo o posteriormente en cualquier hora desde las 9 de la noche en adelante hoy día y durante la semana. Así que oramos al Señor. Te damos gracias, Padre, en esta tarde una vez más. Gracias porque estamos viendo tu mano en todas las cosas, y en este momento nos disponemos a dejar de lado todo lo demás que hemos estado haciendo durante el día, durante esta jornada, para adorarte a ti, Señor. Tú eres el que en todo momento merece ser adorado y alabado, Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios en el cielo ni en la tierra. No hay otro Dios fuera de ti, Señor. Y por eso te adoramos y te alabamos y te damos gracias con todo nuestro corazón, porque eres tú verdaderamente el que en todo momento necesita ser adorado y necesita ser alabado, no porque realmente lo necesites tú, sino que nosotros, nuestro ser interno, nuestro corazón, nuestro espíritu, necesita adorarte, necesita darte gracias, necesita decir que si no fuera por tu misericordia, que si no fuera por tu cuidado, por tu fidelidad, por tu mano, hoy día sería muy diferente lo que nosotros estuviéramos viviendo en esta situación, Señor. Por eso, una vez más, te damos gracias. Una vez más, Señor, eres tú el que merece toda la gloria, Señor. Bueno, hice un arreglito acá, por eso me acerqué a la cámara, porque este es un portento de la tecnología, diría yo. En este momento yo estoy en mi casa y nuestro hermano Cristian con su esposa Mai, que son los que ven el video y el audio, ellos están en su casa. Entonces yo desde acá transmito en Zoom a ellos
ellos reciben esta imagen y en una conexión en red con otros computadores lo pueden subir al computador de nuestra congregación y de ahí subirlo al YouTube. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo me estaba viendo chiquitito y los veía grandes a ellos dos, pero era un problema de mi configuración de Zoom. Entonces ahora yo me veo grande y a ellos los veo chiquititos. Entonces ahora estamos perfectos, porque si no, igual a uno necesita de repente retroalimentación, y aquí me retroalimento yo de lo que estoy viendo. Hermano, verdaderamente yo le pido al Espíritu Santo que me pueda guiar en todo. No es exactamente un estudio bíblico lo que quiero compartir hoy día. Yo diría que tampoco una predicación donde uno desarrolla el punto 1, 2, 3, o los que han estudiado homilética y saben cómo hacer un bosquejo, un mensaje, la introducción, una anécdota para introducir todo, después el punto 1, el punto 2, el punto 3, con el punto 1 A, B, C, D, y con una conclusión. Más que una predicación, quisiera hacer una exhortación en el sentido de un llamado, de un llamado de algo que el Señor pone en el corazón, y que hoy día el Señor me habló exactamente, creo que eran como la 1:15 de la tarde, cuando volvíamos. Bueno, yo volvía en ese momento solo. Para los que no conocen nuestra congregación, hoy día hicimos un operativo de ayuda en alimentos a Quilicura, que es una comuna que queda en el norte de Santiago, donde viven una enorme cantidad de migrantes y específicamente haitianos. Lo voy a volver a decir un poquito más adelante, pero ¿por qué quiero mencionar lo que me sucedió en esto? Uno ahí ve una realidad de pobreza en algunos lugares que es muy fuerte. Y no solo pobreza desde el punto de vista económico, también pobreza no estoy hablando exclusivamente de migrantes, estoy hablando de toda la población que uno puede ver. Gente que no ha podido acceder a estudios, gente que no ha podido acceder a mejores oportunidades, gente que tiene que luchar contra muchas adversidades. Entonces viene una realidad que es muy dura, y en este tiempo especialmente es aún más duro. Habitualmente uno entra a un departamento, digamos, ahí, y no es únicamente la realidad de ese sector de Santiago, sino que esa realidad se repite en muchas partes. Y habitualmente en un departamento pequeño viven 3 familias. Entonces hay muchísimos problemas. Y fuimos los que podíamos ir, que teníamos un salvoconducto especial para poder hacer una labor humanitaria, de acuerdo a lo que dice la autoridad. Pudimos visitar varios lugares. Y a mí me tocó uno específico. Creo que fue la tercera hermana de la congregación. Nosotros trabajamos con una congregación de haitianos, específicamente en Quilicura, que lleva adelante mi tocayo Robert, ¿ya? Un hermano dulce en el Señor y lleno del Espíritu Santo, un hermano que es pastor. Y yo hoy día me fijé en eso porque anduvimos por 4 o 5 sectores. A mí me tocó uno específico, pero a otros hermanos otros, y cuando yo veía cómo el pastor llegaba a un lugar, cómo lo recibían los hermanos, ¿ya? El amor que le tenían y todo eso. Entonces él es un verdadero pastor en realidad de la gente que tiene. Y cuando llegamos al tercer lugar a entregar esta ofrenda de alimentos, entramos a un conjunto de bloques en el que cruzamos un portón de fierro. A mi izquierda habían únicamente, voy a decir, chilenos. Hay un patio ahí donde debajo de la escala donde se junta. A mi izquierda un compatriota a torso desnudo, tirado en un sillón tomando cerveza. A mi derecha otro en iguales circunstancias.
un poquito más adelante había una persona que, o sea, era hombre en su sexo, porque se notaba, pero estaba maquillada como mujer y aparentaba ser mujer. Y para poder llegar hasta la puerta del departamento de esta hermana que vivía en un tercer piso, teníamos que cruzar todo ese patio, que deben haber sido unos 30 metros, en que en realidad yo tenía que ver dónde poder pisar para no pisar excremento de perro. Entonces, era una realidad a mí o sea, no es que no lo haya visto antes, pero me impactó esa realidad. Pero como íbamos en nuestra misión, pasamos por ahí y cuando entramos mi compatriota que está a la izquierda, torso desnudo, tomando cerveza, me dijo, ¿y a dónde van? Entonces le dije, no, somos una iglesia y andamos repartiendo alimentos. Qué bueno, hermanito, me dijo, que les vaya bonito. Entonces íbamos en eso, subimos todo eso, y yo salí de ahí y seguimos repartiendo lo que teníamos que repartir. Pero después de eso, yo me vengo de vuelta a mi casa por otro sector, no por el que me fui. Entonces los que conocen Santiago, venía por Circunvalación Vespucio y cruzo un túnel que hay, el túnel San Cristóbal, para llegar a Providencia. Los que no viven en Santiago, Providencia ya es un sector más acomodado, y donde se habla que está Sanhattan, que están los edificios estos de vidrio. Cruzo el túnel del que venía y me enfrento con el Costanera Center, que es un edificio de 60 pisos y que se dice que es el edificio más grande de Latinoamérica. Y fue una cosa así, quedé en shock. Quedé en shock, me impactó. Fue una cuestión que a mi mente de inmediato vino hace 10 minutos, porque son 10 minutos en auto, además que hoy día no andaba casi nadie por la cuarentena. Hace 10 minutos, una realidad brutal, de descuido, de falta de oportunidades, de un montón de cosas. ¿Ya? No vamos a hablar únicamente de la pobreza económica. Pero 10 minutos después de eso me enfrento a este monstruo de cristal de 60 pisos que tiene un mirador arriba y que es la obra arquitectónica más espectacular que se ha hecho en Santiago. Y yo decía, Dios mío, pensar que a 10 minutos de acá hay miles de personas que tengo la plena seguridad que jamás han visto esto en directo. Y si bien yo no vivo en ese sector, pero uno sale, se mueve, etcétera, y sabemos que existe. Entonces fue un shock. Todavía no estoy claro en lo que el Señor me dijo así brevemente, pero fue así, fue de Dios simplemente decir, qué terrible esto, qué terrible. Y me acordé de una palabra que ya la tenía acá y que la voy a compartir al final, que habla el apóstol Pablo en Colosenses, que él fue encomendado por Dios para predicar toda la palabra, todo el mensaje, y para dar a conocer un misterio que había estado oculto desde los primeros tiempos. Y ese gran misterio es que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y pensé por eso por un segundo, porque ya lo tenía escrito. Pero ahí yo decía verdaderamente, o sea, vimos cómo recibía la gente, nos hablaron otros en el camino, gente que no era obviamente, que no iban a recibir esa ofrenda, es lo que uno puede hacer. Y decía que bueno, ojalá nosotros también nos llegara, y no sé, pues son tantas cosas que... Entonces dije, Señor, tú en realidad nos tienes para algo, y en realidad no hay ninguna pandemia que pueda detener la obra de la iglesia. Fue realmente bien impactante ese contraste brutal que tenemos nosotros como sociedad, el contraste brutal que tenemos nosotros como ciudad, y del cual nosotros somos partícipes, porque hay hermanos nuestros que viven en Quilicura. O sea, para los que no conocen Santiago, hay hermanos nuestros que viven en ese lugar y que cuando se podía hacer las reuniones en el templo, ellos llegaban a Renacimiento en la Florida. Estamos hablando de recorrer 30 kilómetros con un tráfico también muy espeso a las horas que se produce. Gente que se demora una hora y cuarto para llegar a las reuniones. Hoy día, por último, no necesitan ese desplazamiento.
Pero ahí hay hermanos nuestros, hay hermanos de otras congregaciones, hay hermanos de gente que ha sido salvada por el Señor, gente que da testimonio, gente que le muestra también a los demás que a pesar de que viven la misma realidad que viven los demás, ellos no están desesperados, están preocupados, pero no están desesperados y tampoco tienen que entrar en prácticas ilícitas para sobrevivir. En ese primer, como digo, ese primer edificio en que entramos, en que estaban estos tomando y qué sé yo, después yo cuando volvía y que mientras el pastor llamaba a otros para ver cómo llegábamos, llegaron dos personas rápido, así en una bicicleta, dejaron la bicicleta y pasaron a comprar su paquetito de coca, y etcétera. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano, y que el Señor, teniendo esto en mente, yo creo que tiene más sentido lo que yo ya había terminado. Yo esto ya lo tenía preparado, pero creo que esto me dio una introducción. ¿Por qué digo esto? Porque ya hemos hablado las semanas anteriores que Dios nos cuida, que Dios nos da fuerza, que Dios está siempre presente. Como decíamos la semana pasada, Dios está y está a una oración de distancia. Dios, veíamos hace un par de semanas que hay algunas cosas que no cambian, entre ellas Dios no cambia, su palabra no cambia, la intercesión de Jesús no cambia, el propósito que Él tiene con nosotros no cambia. O sea, Dios no va a cambiar por una pandemia. Entonces nosotros todas esas cosas ya las sabemos y vuelvo a decir, ya no debiera ser tema, hermano, no debiera ser tema. Lo que hoy día, yo creo que una vez más debiera ser tema para nosotros, es recordar que nosotros hemos sido puestos en la tierra, y cuando digo nosotros, estoy hablando de todos los discípulos de Cristo en toda la tierra. No estoy hablando, por favor, que se entienda como que yo estoy hablando de renacimiento y que renacimiento es lo máximo como congregación. No es eso, estoy hablando de la iglesia del Señor en toda la faz de la tierra. Hoy es tiempo de recordar que Dios nos puso en esta tierra para manifestar su gloria, para ser discípulos y para ser embajadores de Dios. Eso está en Mateo 28, está en Efesios 1 y está en 2 de Corintios 5. Esas son algunas de las tareas, quizás las principales que Dios nos dejó. O sea, nosotros vemos en la Escritura, hermano, desde que comenzó la creación, pasando por el pueblo de Israel, pasando por todas las aflicciones, que pueden meternos en un horno, como estaban Sadrach, Mesach y Abednego, pero en ese horno el Señor va a estar con nosotros. Si nosotros tenemos una relación con Dios que es relativamente normal, vamos a poder disfrutar de la protección del Señor. Como dice Pablo, obviamente que podremos estar caídos a veces, algo nos podrá derribar, podremos ser heridos, pero no vamos a ser destruidos, porque el que vive en usted y en mí resucitó. Y si resucitó es que no va a volver a morir. Entonces, para eso estamos. Esta pandemia para muchos, obviamente es una tragedia. ¿Ya? No importa, yo no me voy a meter en que si están las conspiraciones detrás, que si una manipulación, que si esta es toda una cuestión con la red 5G y que es para eliminar a todos los viejos para que se vayan de la faz de la Tierra y para que Soros y Bill Gates y qué sé yo se tomen el poder. Sabe que no me interesa esas conspiraciones. Pero que es algo terrible, es algo terrible. Pero de algo terrible, como decía un querido hermano que hoy día está luchando con la enfermedad en Brasil, de las aparentes derrotas han de venir algunas de las mayores victorias. Y de esta pandemia, desde el punto de vista del pueblo de Dios, donde se han tenido que cerrar los templos, donde los lugares de reunión ya no funcionan, donde la convivencia física entre los hermanos es imposible, ya no se puede, de todo esto que aparentemente era una derrota debe surgir una iglesia, no sé cómo decirlo, renovada, en el sentido que estemos seguros de que estamos empoderados por Dios, una iglesia guiada y llena del Espíritu Santo. Una iglesia que no puede y no podemos seguir haciendo las cosas tal cual como las habíamos hecho hasta ahora, aunque hayan sido buenas, porque yo no estoy hablando de cosas de lo malo, aunque hayan sido buenas, al cambiar la situación, Dios también nos está diciendo que hay cosas que nosotros nos tenemos que replantear. Si con todo lo que estamos viviendo, lo leo, alguien pensó que se dejaría de anunciar el mensaje del Evangelio
o que se dejaría de ver el poder y la bondad de Dios sobre la tierra está muy, pero muy equivocado. Hago un símil, aunque no es lo mismo. Por un par de minutos, Satanás bailó y se desató con sus demonios cuando Jesús muere crucificado, creyendo que había obtenido la victoria. Y por un par de minutos me imagino que Satanás habrá estado desatado celebrando. Pero él no sabía que pocos momentos después Jesucristo iba a resucitar. Y no solo eso, sino que mientras estaba en esa tumba y Satanás celebraba, Jesús estaba llevando cautiva la cautividad, dándole libertad a los que no habían podido tenerla antes. Entonces, si alguien pensó que se iba a dejar de anunciar la bondad de Dios, está muy equivocado. Quiero solo mencionar, quiero darle las gracias, hermano. Quiero darle las gracias a ustedes que componen Renacimiento en las diversas esferas o en los diferentes ¿cómo se llama? Ministerios, para ser más evangélico. Yo lo que estaba diciendo es que si hay alguien que creyera que la palabra de Dios o el amor de Dios no iba a seguir corriendo por la tierra porque se cerraron los templos, está muy equivocado. Entonces yo le di las gracias a todos los hermanos que me acordaron. Quiero darle las gracias a todos los hermanos. Sonrisas de Amor ha hecho más de 2.000 mascarillas para el Hospital Luis Calvo Maquena. Hoy día se pudo ayudar a través de aquellí a poco menos de 60 familias de hermanos haitianos en Quilicura con alimentos. Y sigue esa campaña una semana más para poder ayudar un poco en San Joaquín y la Florida. La escuela de niños hoy día hizo sus clases y para que usted vea cómo se extiende la palabra de Dios, habían 2 chiquititas que yo no conozco, pregunté quiénes son y me dijeron es hija de ella y esta hija de acá, pero la chiquitita, una de las chiquititas decían es que mi mamá no me quiere llevar a la iglesia y ahora se puede meter por el Zoom, entonces se sigue extendiendo la obra de Dios. Darle las gracias a los que no pueden ir a estas actividades, pero oran, que es tremendamente importante para que la gracia de Dios pueda estar en nuestra vida y poder llegar a las personas que están sufriendo. Darle las gracias a los que ofrendan, a los que aportan recursos, para hermanos que están hoy día más pasándola no tan bien quizás. Darle las gracias a los que prestan vehículos para poder hacer las cosas. Por ejemplo, recibimos mercaderías, gracias al Señor, para poder ir dando ofrenda a los hermanos, pero nos dábamos cuenta que de repente ahora no podíamos, no teníamos cajas en dónde ponerlas. Entonces, un hermano donó 50 cajas, ¿me entiende? Darle las gracias a los que ponen un dedito para arriba, un like, un me gusta, darle las gracias de repente a los hermanos que dicen, pucha, fuerza, hermano, sigamos adelante, o que le dicen a una hermana, pucha, qué bueno lo que estás haciendo, ¿me entiendes? Darle las gracias a los que siguen yendo a hacer mantención al templo, a los que se siguen preocupando. Hermano, gracias, hermano. Gracias porque la palabra de Dios sigue corriendo. Entonces, si alguien creía que se iba a detener la obra de Dios, está muy equivocado, hermano. Los que toda la vida se han esforzado por ser discípulos de Cristo y se han dejado preparar por el Espíritu Santo y la palabra de Dios no van a callar. No vamos a callar y no vamos a dejar de hacer lo que debemos hacer y de cumplir con el mandato que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Hoy día podemos preguntarnos cómo lo vamos a hacer. ¿De qué forma lo vamos a hacer ahora? ¿O por qué medios tecnológicos vamos a poder alcanzar a la gente? Etcétera. ¿Cómo vamos a mostrar el carácter de Dios, o sea, la gloria de Dios de forma tangible hoy? Porque ya no podemos hacerlo como lo hacíamos siempre. Entonces, eso sí nos podemos y debemos preguntarnos, pero el fondo de la misión sigue siendo el mismo. Nosotros hemos sido puestos, como decía yo, para mostrar la gloria de Dios, para hacer discípulos de todas las naciones y para ser embajadores de Dios, ¿ya? Con un mensaje claro. Entonces, eso no está en discusión. Hace una semana decía, para esto, Señor, tú nos has preparado. Hoy día, hermano, usted es el pastor en su casa, usted es el evangelista en su casa,
Usted, hermana, es la maestra, a lo mejor donde está. Usted, hermano, ahí donde está es quien tiene que llevar la palabra de Dios. Hoy día ya, yo sé, les doy la gracia porque me consideran como su pastor y todo, pero hoy día es usted. O sea, es cada uno de los que estamos en nuestros lugares de trabajo. Aquí me miran con cara rara de lo que estoy diciendo. Es cada uno de ustedes los que hoy día tienen que llevar esto adelante. O sea, hoy día, si usted vivía en torno al templo, ya no lo puede hacer. Si usted vivía en torno a una hora, donde iba a ir a un lugar, donde le iban a enseñar, etcétera, hoy día eso ya no está. Pero seguimos estando usted y yo. Entonces, es lo que tenemos que seguir haciendo. Quiero mencionar un pasaje que es Hechos, capítulo 8, el verso 1 y el 4, para ver que tiene alguna analogía con lo que podríamos a lo mejor estar viviendo hoy día. En Hechos 8, o sea, obviamente acababa de morir Esteban. Todo el capítulo 7, de hecho, está dedicado a la muerte de Esteban y cómo murió. Y en el verso 1 del capítulo 8 de Hechos, dice que Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Todos, excepto los que dirigían, y eso podría ser materia de otro estudio, pero yo a veces he escuchado tanta cosa, hermano, en realidad o sea, he llegado a escuchar como cuando dicen todo, hay un montón de hermanos, incluso yo he escuchado predicaciones en estudio que todos se fueron, ¿ya? Y ¿qué fue de los apóstoles? Hasta eso he escuchado, hermano, los apóstoles se quedaron en Jerusalén, y había una persecución, pero brutal por lo que yo creo que ellos se quedaron, pusieron el pecho a las balas, pues dijeron, nosotros seguimos acá y vamos a dirigir, pero por el bienestar a lo mejor del resto de los hermanos, es mejor que ustedes vayan a otro lugar. Por supuesto que Dios permitió esto, como lo vamos a ver, ¿ya? O usó esto, Dios, porque a algunos también incluso les molesta la palabra permitir, y dicen, no, Dios no permite esto, porque ¿cómo Dios va a permitir? No, ya. Dios usó esto para que, en el verso 4, los que se habían dispersado, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Ahora, en esto sí que estamos de acuerdo con lo que voy a decir ahora, todos los estudios que se han hecho al respecto. Hay una razón o un par de razones por las cuales la iglesia de Jerusalén necesitaba ser dispersa. Pero fíjese, es disperso, dice que todos excepto los apóstoles, y después todos los que se van, dice, predicaban la palabra de Dios a donde quiera que iban. Un pequeño googleo muestra, les quiero compartir cómo murieron, dónde murieron la mayoría de los apóstoles o los primeros discípulos destacados. Todos nosotros sabemos que el único que murió de muerte natural fue Juan. Pero Juan se había librado milagrosamente de la muerte, él fue quemado en aceite en su momento. Eso búsquelo usted, no le voy a dar todo hecho, ¿ya? Pero Juan fue el único que murió de muerte natural. Pero fíjese, estaban todos en Jerusalén. Los que dispersados predicaban por donde fuera. Los apóstoles se quedaron ahí. Pero con el transcurso de los tiempos, pasados los años, mira dónde mueren los demás. Usted sabe que Israel es una cosa chiquitita, ahí, con Siria arriba, etcétera, ni se ven los mapas, pero tenía una posición estratégica. Pedro muere y Pablo mueren en Roma, Europa. Andrés y Judas Tadeo en Mesopotamia. Mesopotamia incluye, hoy día es una parte de Irak, de Turquía y de Siria. Supongamos que Israel es esto. Hacia el occidente, norte, está Turquía, puerta de entrada a Europa. Al norte está Siria, al oriente está Irak. Ahí mueren ellos. Juan muere en Turquía. Felipe muere en Asia Menor. Turquía, los que ven las telenovelas, yo no las veo, pero está claro que en Estambul hay un puente enorme que es una obra arquitectónica. Tiene una característica única Estambul, que en ese puente, en un costado es Europa
en el otro lado del puente es Asia. O sea, Estambul es europeo y es asiático, es la entrada a Asia. Y Felipe murió en Asia Menor, que es justo la parte asiática de Turquía. De ahí se puede entrar a todo lo que fue la Unión Soviética, porque después de Turquía hacia el oriente viene el Turkmenistán, el Azerbaiyán, el Tarquistán, etcétera, todo lo que era Rusia, o sea, Unión Soviética en su momento. Bartolomé o Natanael y también Tomás murieron en India. Fíjese, en India. Para llegar a India tenían que cruzar Irak, Irán y de ahí iban a pasar a India. Y eso obviamente ya podían conquistar toda Asia. Lucas murió en Grecia. Mateo murió en Etiopía, en África, y Santiago, hijo de Alfeo, en Egipto. Los dos en África, que está al sur de Israel. Y Santiago, hijo de Zebedeo, Santiago el Justo y Matías, esos tres en Jerusalén. Pero fíjese lo que pasó. A raíz de esta dispersión de Israel, se sale hacia un lugar donde después se puede ir a toda Europa. Se sale a otro lugar donde de ahí se puede ir a todo lo que fue la Unión Soviética. Se sale a un lugar del cual se puede llegar a India y a toda Asia. Se sale a un lugar que es África. América ni pensaba todavía en ser descubierta, ¿ya? Por eso no aparece alguien ahí. Pero se fija lo que pasó. Entonces, en este pasaje específico, vemos que un tiempo difícil, una situación terrible, donde hay persecución, y persecución con muerte a los cristianos y a los discípulos, Dios usa esa situación para dispersar a su pueblo y pueden alcanzar prácticamente a todo el mundo conocido de la época. Hoy día no es por persecución, hoy día no estamos en peligro de muerte por nuestra fe, pero hoy día hemos sido dispersados a nuestras propias casas. Hoy día el Señor, supongamos, nos sacó de Jerusalén, el lugar del templo, y nos envió a todo Santiago, ¿ya? Hoy día no es únicamente la realidad de nuestra congregación, quiero aclarar. El lunes pasado tuvimos una reunión virtual con los pastores de la comuna y todos concordábamos en este tipo de cosas. Hoy día, por así decir, Renacimiento está en Puente Alto, está en San Bernardo, por supuesto que está en la Florida, donde está el templo, está en San Joaquín, está en Peñalolén, está en Ñuñoa, está en Renca, está en Recoleta, está en Independencia, está en Santiago Centro, está en Maipú, está en El Bosque, está en La Cisterna, está en La Granja, y sabe que no me acuerdo dónde más viven hermanos. Pero si usted se fija, yo aquí mencioné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 comunas, de los que me acordé. Y eso va desde la parte sur, donde comienza en San Bernardo, Santiago, hasta donde termina en Quilicura, en el norte. Alguien se me ha quedado, perdón hermano si no me acuerdo dónde vive, ¿ya? Pero si hacemos un símil, esto no fue por persecución de muerte, pero salimos de ahí y hoy día, hermano, tenemos la misma responsabilidad que tenían esos primeros discípulos. Donde estamos, tenemos que predicar la palabra o demostrar el amor de Dios. Entonces, lo que de repente termina siendo, parece ser una derrota, Dios tiene esa capacidad única de transformar todo eso en una victoria. Paréntesis. Yo no me subo por el chorro de los que dicen que, ¿vieron? Si la forma de hacer iglesias por las casas, pues. Hoy día hay gente que dice, los templos no sirven para nada. No, cuidado, hermano, cuidado. No nos equivoquemos. La iglesia virtual es una bendición. Pero mi opinión es que la iglesia virtual es un complemento de esa iglesia física, donde nos juntamos, nos abrazamos, donde tenemos comunión uno con otro y donde nos raspamos uno con el otro. Ese hermano que forja mi carácter, ¿ya? Cuidado, hermano, cuidado en decir, ¿vieron? Si la cosa era por las casas. O no, hoy día es un tiempo especial en que lo estamos viviendo así, pero esto nos ha servido para fortalecernos.
Entonces sabemos que tienen que ir todas estas cosas. Se reunían por el templo, por las casas, por Zoom, por Skype, por el Google. El Google ahora tiene una nueva forma, tiene también esta forma de Zoom. Por todo, ¿me entiendes? Entonces, desde el punto de vista de un discípulo de Cristo, no desde el punto de vista de la sociedad, porque hoy día no estoy con eso, de los no creyentes, sería bueno preguntarse por qué vienen estos sacudones a veces. ¿Por qué debemos dejar los lugares donde estamos habitualmente y tenemos que recluirnos a otras partes? La escritura y la historia en general, secular y todo eso, nos muestra las persecuciones que ha tenido la iglesia a lo largo de todos los siglos. Hoy día hay hermanos nuestros que son quemados por su fe, que son mutilados por su fe. Hoy día hay hermanos que son muertos por su fe, ¿ya? Nosotros no sufrimos eso, pero a lo largo de toda la historia, la iglesia de Jesucristo ha sido perseguida, ¿ya? Ahora, ¿pero por qué vienen estos sacudones muchas veces? Habitualmente, y tal cual como sucedía, y mucha gente lo dice, que sabe mucho más que yo en la escritura de la iglesia de Jerusalén, es que de repente empezamos a acomodarnos a un sistema de vida. Empezamos a estar cómodos con esto de, bueno, tenemos la hora de reunión en el lugar específico, tenemos, etcétera, vamos viviendo en torno a una rutina. Nos vamos acomodando, empezamos a vivir en una burbuja y se nos empieza a olvidar la misión que Dios nos dejó. Nos comenzamos a centrar en esto que es tan terrible. Mi Dios, para mí, para mi familia, para mí, para mi trabajo. Yo alguna vez le he dicho, hermano, que alguna vez algún hermano o hermana me ha pedido que ore por sus vacaciones. Y yo soy muy malo, hermano. Entonces le digo, no. No, porque es como, está bien, disfrute sus vacaciones, hermano, pero es como, ¿me entiende? Que empieza, esos son como señales de que todo se está centrando en mí. Y se nos olvida, hermano, la misión. Comenzamos a perder la misericordia, además, hacia los que no conocen a Dios. Nosotros estamos bien, nosotros estamos cuidados, nosotros lo pasamos súper bien en las reuniones. Qué momento más hermoso cuando en mitad del culto, ya hermanos, salúdense y nos ponemos a hablar y nos ponemos al día de la semana que hemos tenido y todo eso. Y todo eso hay que tenerlo. Y lo vamos a seguir teniendo, a pesar de que a algunos no les gusta, pero nos vamos a seguir abrazando. Claro que al principio todos van a querer abrazarse, así que eso no va a ser tema. Pero empezamos a sentirnos tan cómodos con eso que nos vamos olvidando de lo que va sucediendo afuera. Y eso no se nos puede ir. Incluso, yo he escuchado hermanos no de esta congregación, lo tengo que decir, que de repente dicen, ahí tienen los mundanos ahora, sufran, ¿ya? No se olvidaron de Dios, sufran ahora. No, hermano, la misericordia es algo que no se puede olvidar. Entonces, una vez más digo, hoy estamos seguros en nuestras casas, estamos protegidos por Dios. Eso no es tema, pero ahora debemos cumplir la misión en forma personal, donde cada uno está. Ya no podemos escudarnos yo no me puedo escudar en el hermano que predica mejor que yo, no me puedo escudar en aquel que ora por la gente se sana y yo quedo ahí como de repente medio, a mí me resulta a veces, no siempre. Entonces, pero ya yo no me puedo escudar en eso. Hoy día, hermano, yo creo que Dios le está dando a la iglesia, a su iglesia, la oportunidad de volver a ser relevantes en este mundo. Y para mí ese es el punto clave y central. Como perdimos absolutamente la importancia en esta sociedad. A pesar que es obvio que no compartimos los valores muchas veces que están a nuestro alrededor, pero hoy día, para el resto de la gente que no cree, como algunos creemos en Cristo, y que yo creo que no somos más que el 7 o el 8% de la población, no significamos nada. A la gente no le importa la iglesia, no le interesa la iglesia. La iglesia pasó a ser una cuestión de unos edificios por ahí, bueno, y que de repente por algunos escándalos de dinero, por algunos escándalos por ahí amorosos, sale a circulación, pero a nadie le importa y a nadie le interesa. No es tema, no somos relevantes. A lo más se nos reconoce a la iglesia cristiana evangélica por el gran trabajo que se hace en las cárceles,
Y eso sí que se reconoce, creo que es casi lo único. Por ahí sale una notita de vez en cuando, los únicos que tienen éxito en que la gente reencamine su vida al estar interno en una cárcel son los evangélicos, pero a nadie más le importamos, ¿no? No existimos, no se nos toma en cuenta, no se nos toma en cuenta, no se toma en cuenta la opinión. Yo creo que hoy día, hermano, hoy día, el Señor nos da la oportunidad para que su iglesia vuelva a ser relevante. Hay que ser relevante en las bases, en la base primero, para poder llegar a las cúpulas, ¿ya? Pero hoy día usted, hoy día yo, hoy día cada uno de nosotros, usted puede mostrar el amor de Dios al vecino, usted puede mostrar el amor de Dios al que está allá, usted puede mostrar el amor de Dios al que se encuentra en la calle, etcétera, y podemos volver a ser relevantes, hermano, porque ya como estructura, como organización, lo dejamos de ser. Yo creo que podemos ser relevantes porque creo que se puede cumplir el mismo patrón que se cumplió con los discípulos. La iglesia de Cristo fue dispersa, cada uno se fue por su lado, conquistó el mundo conocido de la época, hasta que Constantino dijo, esta es la religión oficial. Sonamos los cristianos, pasamos a ser una religión, ya nadie nos perseguía, ya teníamos todas las cosas. Entonces, hermano, creo que hay que pensar esto. Entonces, hoy día, hermano, podemos ser relevantes, orando por la gente, dándole esperanza, ayudando en lo que se puede, compartiendo las buenas noticias del Evangelio. Hoy día todos somos evangelistas, todos somos maestros, todos podemos ser de una u otra forma pastores de los que están a nuestro alrededor, porque hemos sido preparados, porque usted tiene el Espíritu Santo, porque usted tiene la palabra de Dios, porque usted tiene a Cristo en su corazón, que es la esperanza de gloria para todos los que están a nuestro alrededor, hermano. Entonces, como hoy día ya no éramos, creo yo, importantes ni relevantes, puede haber por ahí algo de lo cual algo que Dios va a poder rescatar. Que al menos en este país, yo no digo, no sé, en otro, este es mi país y a mí me corresponde hablar de lo que es mi país y lo que yo quiero para mi país, y yo quiero que mi país sea lleno del amor de Dios y sea lleno del poder de Dios. No creo en el eslogan así como Cristo, o sea, Chile para Cristo, porque eso pasó a ser un eslogan, pero sí que la gente vea, en las personas vea algo diferente que le está mostrando una esperanza en un tiempo de tremenda desesperanza. Hoy día creo que podemos volver a ser relevantes. Y la pregunta es cómo influimos hoy, cómo somos sal hoy, cómo somos luz hoy. Entonces nos vamos a tener que acostumbrar a mensajes cortitos en las redes sociales. Existe una red que yo no la uso ni nada porque además es para adolescentes y preadolescentes, TikTok, en que máximo 1 minuto son los videos que se pueden subir. Incluso muchos son 30 segundos. El Señor nos tiene que dar formas para poder en 30 segundos dar algo que enganche a la gente con el Espíritu Santo, hermano. Entonces, relevante, ¿qué es relevante? Es algo que sobresale por su importancia, que es importante, que es significativo, que es sobresaliente, que es destacado, que es trascendente e incluso indispensable. Entonces, creo que una vez más podemos hacer que la sociedad vuelva a hablar de Dios, que la sociedad vuelva a hablar del amor de Dios, que la sociedad vuelva a hablar de la bondad, que la sociedad vuelva a hablar de la misericordia. Como decía en Colosenses, es cuando Pablo, y con esto ya comienzo a terminar, en Colosenses es cuando Pablo habla de la esperanza de gloria. En el capítulo 1, él dice que ha estado predicando y dice que se alegra en medio de los sufrimientos que él tiene por el resto de los hermanos. Y que a través de eso él va completando en sí mismo lo que le falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De la iglesia, dice Pablo, llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes. ¿Cuál es esa misión? El dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, el misterio, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. ¿Cuál es este misterio? Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. La gente está desesperada. No sabemos qué es lo que va a venir, con la debacle económica, hermano. No sabemos lo que va a resultar de la debacle psicológica y mental en que la gente está viviendo.
no sabemos lo que va a pasar, pero va a ser una hecatombe. Y hoy día más que nunca, la sociedad tiene que ver a gente que le dé esperanza, que le muestre el amor de Dios, la bondad de Dios, y usted y yo hemos sido preparados para eso toda la vida. Entonces, hoy día debemos mostrar sus atributos a todos. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y debemos mostrar sus atributos a todos. El otro día decíamos, Dios está ¿a dónde? A una oración de distancia. Está a esa oración, creo que es la más corta que existe en la Escritura, de cuando Pedro comienza a caminar sobre el agua y aparta sus ojos de Cristo y vuelve a caer, y lo único que dice, Señor, sálvame. Esa fue la oración, creo que es la más corta que existe en la Escritura, y el Señor lo toma y vuelve a caminar. A esa distancia está Dios de la gente, y la gente tiene que saber que está a 30 centímetros de distancia, más o menos, que la distancia que hay entre mi rodilla y el suelo. O sea, ahí está el Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que llevar esto adelante. Recordemos finalmente el prójimo. Nosotros hablamos hace un tiempo del prójimo, del samaritano. No del buen samaritano, sino que el samaritano. Y si usted veía, y nosotros veíamos en ese pasaje, el prójimo no era el que estaba caído, herido ahí, sino que el que actuó como prójimo, y el Señor lo dijo, fue el que ayudó. O sea, si yo estuviera tirado, si yo estuviera tendido, si yo estuviera desesperado, si yo estuviera enfermo, desahuciado, si yo no tuviera que comer, si yo tuviera que, no sé, en una situación, pero ya límite, yo quisiera que llegara un prójimo y me levantara. Yo quisiera que llegara un prójimo y me pusiera manos para ser sanado. Yo quisiera que llegara un prójimo y que me diga, todavía hay esperanza, compadre. Entonces, el prójimo no es el que está tanto al lado, lo importante no es el que está al lado mío. La importancia del prójimo o del samaritano es que yo actúe como prójimo. Y creo que el Señor nos está llevando a eso. ¿Qué es lo que es la misericordia? Alguna vez lo dijimos, es amar en un estado de miseria. Es amar al que está en un estado de miseria. La misericordia es disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Y se manifiesta en amabilidad, en asistencia al necesitado, en perdonar, en reconciliar. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. Es también un sentimiento de pena o compasión por los que sufren, que impulsa a ayudar o a aliviar. En determinadas ocasiones es la virtud que impulsa a ser benévolo en el juicio castigo. Viene de misere, en latín, que es miseria, de cordis, que es corazón, y de ia, que es hacia los demás. O sea, tener un corazón solidario o misericordioso con aquellos que tienen necesidad. Y esto no es únicamente el que tiene necesidad económica. Esto no se refiere únicamente al que está viviendo una necesidad porque está en una tremenda pobreza. No se refiere únicamente al que no sé, está en una situación de enfermedad terrible. No. Todo el que esté necesitado. Y hay gente que está espiritualmente tremendamente necesitada. Hay gente que está tremendamente necesitada de palabras de aliento. Hay gente que está tremendamente necesitada de palabras de esperanza. Hay gente que no está sufriendo económicamente, ni va a sufrir económicamente, pero está necesitado de que alguien le diga que el encierro va a terminar y que no se va a volver loco. No sé si me entiende. Entonces, eso es lo que hoy día el Señor, más o menos nosotros creo que es una de las cosas que nos dice. Hoy día, de una aparente desastre en que se cerraron los templos, debe surgir y brotar el amor de Dios ahora de todos los lugares. Y para eso es que el Señor un día vino a nuestro corazón, para eso, entre otras cosas, vino un día el Señor a nuestro corazón y para que pudiéramos transmitir su bondad, su amor y su misericordia, hermano. Entonces, que el Señor nos ayude. Que el Señor verdaderamente nos ayude, que el Señor nos dé formas de poder asistir a todo el que hoy día está en necesidad. A nosotros, a usted y yo, nos ayuda directamente el Señor, nos ayuda directamente el Espíritu Santo. Por supuesto que eso no anula ni invalida el que nosotros debamos ayudarnos unos a otros como hermanos y darnos palabras de aliento. Pero nosotros tenemos al Señor, hermano. El resto no tiene al Señor, no tiene al Señor. Y creo que hoy día puede ver la bondad del Jehová, como decía el salmista, en esta tierra de los vivientes, la puede ver en corazones que están dispuestos a adorar al Señor. Oramos al Señor por un momento antes de tomar nuestras ofrendas. Padre,
Que sea tu Espíritu Santo el que aclare lo que yo no he podido aclarar. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos mueva sinceramente en todas las cosas que estamos llevando adelante en general. Que tú, Señor, en todas las cosas puedas tener tu mano sobre nosotros y podamos en todo momento, Señor, ser guiados por ti. Ser guiados por ti, Señor. Porque necesitamos que tú nos digas cómo tender una mano. No queremos tender una mano para decir, oh, qué bueno soy. Como decía hoy día la clase de los niños, en un lindo video, así, que hablaba de don bueno. No queremos ayudar a alguien, o decir que somos misericordiosos para que otros digan, oh, qué bonita obra que hacen. No. Queremos, Espíritu Santo, que tú nos enseñes a ser misericordiosos porque nos dejaste una misión, que es llevar adelante el carácter de Dios. Que la gente pueda ver a Dios en cada uno de nosotros. Bendigo a cada uno de mis hermanos, que tú los sigas ayudando en todo, que tú sostengas, que tú, oh Dios, en todas las cosas puedas rodear con tus brazos y que cada día podamos aprender de ti, Señor, de tu palabra, de la comunión con el Espíritu Santo para poder acudir a otros, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos. Prepare ya, desde ya, hermano, ahora vamos a orar por la ofrenda, pero prepare desde ya su celular o ahí donde está el nuevo computador para hacer sus transferencias. Y una vez más, gracias por todo lo que usted está haciendo y que el Señor los bendiga. Son nuestros hermanos Belén Igor y Alén Droguet quienes hoy día van a orar por esta ofrenda. Así que los dejo con ellos, hermanos. Hola hermanos, en esta oportunidad nos toca recoger las ofrendas, lo cual ha sido de gran bendición para nosotros porque nos permite hacer un alto en el tiempo y darnos cuenta de cuánto nos ha bendecido Dios en este tiempo. Y ahora va a continuar el Alén contando una historia en la que él y Dios es protagonista. Sí, bueno, básicamente es continuar con lo que quedó como pendiente en la última ofrenda, porque la última ofrenda la tuvimos en febrero más o menos. Y ahí estaba contando que estaba postulando un trabajo nuevo, estaba pedí oración, resultó la pega, y la verdad, hermanos, fue un cambio así, no sé, 720 grados, porque uno en cuanto económico, en cuanto a lo que aprendo aquí, el tema de proyección también. Yo creo que todos los días vuelvo sabiendo menos porque en verdad son muchas cosas las que tengo que hacer allá y en el fondo Dios ha sido bastante fiel porque en el otro trabajo, claro, si bien había proyección, lo que estoy viviendo en este momento es de verdad con Belén. Creo que todos los días nos miramos y en verdad damos gracias porque en verdad Dios se preocupa de las cosas bastante que para nosotros quizás pueden ser mínimas, pero en el fondo Dios... yo antiguamente estaba en Latam y claro, hoy día las cosas en Latam no están muy bien. De hecho está prácticamente todo en pausa. Nosotros, con Belén nos casamos en octubre. Ahora, creíamos que nos casamos, no sabíamos por el COVID. Pero, claro, si recuerdan, nosotros, con Belén hicimos una proyección también en cuanto a las ventas, porque nosotros vendíamos, porque ya no podemos vender, porque Belén no puede ir al trabajo, nosotros no podemos ir a la iglesia, no podemos vender las cositas que vendíamos. Entonces, claro, nosotros el año pasado hicimos una proyección, ya. Y la verdad es que llegábamos justos en cuanto a lo que íbamos a vender, en cuanto a lo que yo ganaba, en cuanto a lo que Belén ganaba. Y la verdad es que el Señor se fue preocupando porque si bien Él sabía que no íbamos a poder vender todas estas cosas en esta fecha, a mí me bendice con una pega donde vamos a poder cubrir todo eso que ganábamos y mucho más. Vamos a poder hacer muchas más cosas quizás, si es que resulta el matrimonio. O sea, el matrimonio va a funcionar, quizás no el evento,
Pero básicamente eso, el Señor, aunque suene quizás básico, pero pudimos comprar una lavadora, cosa que antes no teníamos acá y porque claro, nosotros con lo que ganábamos económicamente antes No nos alcanzaba. no nos alcanzaba, porque teníamos que ahorrar para el matrimonio. Entonces, claro, hemos podido comprar pequeñas cositas que antes en verdad iba a ser muy difícil. Y claro, creo también que el Señor ha sido fiel porque, bueno, hay una historia que siempre recuerdo y he comentado algunas veces a algunos de los chiquillos, que llega el Señor y le dice a un hombre que empuje una roca. Y el hombre constantemente empuja la roca, se levanta temprano, porque porque es la convicción que Dios le puso. Y este hombre se enoja y le dice, Señor, mírame, me haces empujar la roca y en el fondo no le he movido nada. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor le dice, yo te dije, empuja la roca, no muévela. Entonces le dice, mira cómo están tus brazos, mira cómo están tus piernas. En el fondo, claro, lo que el Señor quería es que este hombre tuviera una constancia en cuanto a lo que Dios le decía. Y en el fondo el trabajo en la TAM que yo tuve fue básicamente eso, porque tenía que trabajar los fines de semana, no tenía libre, no tenía feriado. Hoy día tener un feriado es como, no sé, me siento raro teniendo un libre, o teniendo sábado y domingo libre también. Entonces, claro, yo me enojaba porque sabía que Dios me había dado esa pega, pero la de la TAM me habló, pero no sabía por qué. En el fondo, claro, Dios me estaba preparando para todo lo que venía ahora, que estoy en la clínica Indisa. Entonces, en el fondo, queremos agradecer porque el Señor se va preocupando de las mínimas cosas que quizás uno no entiende, que por qué en febrero lo quieren correr para otro trabajo, si en el fondo estoy bien allá. Entonces, la verdad es eso, es darle gracias a Dios. Y bueno, quería leer un versículo que quizás es bien conocido para nosotros, pero es Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces, más que nada eso, hermanos, que a pesar de lo que estamos viviendo hoy en día, el Señor, por muy frase cliché que suene, nunca nos va a poner algo que nosotros no vamos a cargar. Y nos va a estar constantemente fortaleciendo, y más que fortaleciendo, nos va a estar sosteniendo con su fuerza. Eso básicamente. Así que, hermanos, después de esto quería invitarlos a orar y que principalmente seamos movidos a entregar nuestras ofrendas a Dios con amor y con agradecimiento. Él así se contenta, recibiendo todo esto que nosotros entregamos desde el corazón, ya sea nuestro tiempo, nuestro amor, nuestras palabras, nuestro dinero, lo que queramos ofrendar en este minuto. Si lo hacemos con el corazón, Dios lo va a agradecer. Así que, hermanos, en esta oportunidad los invito a orar. Padre, te entregamos estas ofrendas, Señor, como muestra de nuestro amor hacia ti, como muestra de nuestro agradecimiento hacia ti, Señor, porque has sido fiel en todo tiempo, Padre. Tu palabra dice además que así lo serás siempre, Padre, porque tú eres el único que no cambia. Gracias, bendito Dios, por el corazón de nuestros hermanos. Gracias, Padre, porque tú nos mueves a dar, Señor. Porque esto que te damos, Padre, es tuyo, Señor. Es tuyo, que tú en algún momento nos diste a nosotros y ahora te lo devolvemos, Señor. Porque cada una de las cosas que nosotros tenemos en esta tierra es porque tú lo permites, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanos. Nos vemos. Gracias, hermanos. Gracias por lo que compartieron. Gracias por su oración. Y espero que mientras están ofrendando o entregando sus diezmos al Señor, u ofrendas especiales o
el compromiso que tienen mensualmente con la congregación, con Renacimiento. Que el Señor los bendiga, los siga bendiciendo, que dé provisión espiritual y material, que dé de una u otra forma los trabajos, sosténlos, Señor, para que los hermanos no se vean afectados con todo. Gracias por su fidelidad, hermano, una vez más. Gracias por su generosidad también en mantenerse fieles. O sea, yo creo, ¿por qué yo menciono casi todas las semanas lo que se está haciendo como comunidad? Si bien lo de Aquellí hoy día hubo ofrendas de otras personas. Por ejemplo, ayer un amigo de Hernando donó 3.000 y tantas mascarillas, ¿ya? Que ellos fabrican. Hubo otras personas también que ofrendaron para lo que se hizo hoy día. Pero ¿por qué nosotros, yo digo siempre esto? Porque así usted ve reflejado una parte de lo que usted da a la iglesia. Y usted se da cuenta que está bien usado. Y que además los hermanos a los cuales nosotros les damos una pequeña ayuda por sus servicios han podido seguir recibiendo esa ayuda. O sea, no se han acogido a una ley de suspensión laboral, hermano, ¿ya? Ellos han podido seguir recibiendo lo que reciben actualmente. Así que gracias por sus ofrendas, por sus diezmos, por su muestra de fidelidad en esto. Como siempre decimos, los esperamos el día martes. Por martes y jueves hay estudios a las 20 horas. El martes oración, el jueves estudios. El viernes 20 o 23 o 20-30 horas, ahí se verá bien la hora de inicio. Yo creo que va a ser 20-30 horas, la de discipulado para hermanos más nuevos. Las clases del día sábado para los niños a las 16 horas y predicación a las 19 horas. Seguramente igual ya vamos a ir alternando un poquito las predicaciones. Uno va también sintiendo el rigor. Ya llevo como 9 semanas seguidas predicando, pero también hay hermanos que tienen palabra de Dios, hermanas que tienen palabra de Dios. Vamos a ir viendo ahí cómo lo hacemos para adelante, pero la obra de Dios no se detiene, la iglesia sigue operando, sigue en pie. El Señor no se ha ido para ninguna parte, sigue estando con usted, con nosotros, y que el Señor los bendiga mucho, que tengan una muy buena semana encerrados, ¿ya? Que puedan disfrutar bien del traslado del living al dormitorio y del dormitorio a la cocina, y que el Señor los bendiga en todo. Gracias. Mi corazón te adora a Dios, mi corazón te adora a Dios, toda alabanza a ti Solo a ti, amado Dios, solo a ti, amado Dios. Oscurece ya, Señor, quédate un poco más. Déjanos abrazarte solo un momento más. Contigo aquí no hace falta que diga nada más. Contigo aquí es suficiente tu presencia para respirar. Mi corazón te adora a Dios, mi corazón te adora a Dios, tú eres digno de toda gloria y honor. Mi corazón te adora a Dios, mi corazón te adora a Dios, toda
Mi corazón te adora, Dios. Mi corazón te adora.